Bienvenido a un ejemplo sobre cómo usar la versión más reciente de la T84, para determinar la probabilidad de que la puntuación A sea menor que un valor dado para una distribución normal estándar. Aquí se nos pide que determinemos la probabilidad de que la puntuación Z sea inferior a 1,64. Entonces, mirando el gráfico de la distribución normal estándar, que se muestra a continuación, observe que Z es igual a 1,64 sería aproximadamente aquí. Y, por lo tanto, la probabilidad de que Z sea menor que 1,64 sería el mismo que el área bajo la curva de distribución normal estándar, que se muestra aquí. A la izquierda de Z es igual a 1,64, que sería esta área aquí. Para encontrar esta área, y la probabilidad de que Z sea menor que 1,64, usaremos la función CDF normal. En la calculadora gráfica T84, ingresaremos A, B, mu y sigma, que proporciona valores para la función de densidad normal acumulativa, que ocurre entre x igual a y x igual a b. Y, este valor también sería el área acumulativa, bajo la distribución normal estándar entre A y B, lo que nos dará nuestra probabilidad. Y, si mu es igual a 0, y sigma es igual a 1, los valores de A y B serían puntajes Z de límite inferior y superior. Entonces, en este caso, observe cómo la puntuación Z del límite superior será 1,64, y tendremos que exagerar un puntaje Z del límite inferior, como algún valor muy a la izquierda, en el eje X negativo, para asegurarnos de que obtenemos toda el área desde el extremo izquierdo hasta Z es igual a 1,64. Entonces, desde la pantalla de inicio, presionamos segundos bars, para distribución, y, luego, opción 2, CDF normal. En la versión más nueva de la T84, aparece esta pantalla, que es diferente de la versión anterior de la T84 o la 83. Entonces, aquí ingresaremos el puntaje Z del límite inferior. Y sigamos adelante y usemos 99.999 negativos. Por supuesto, cualquier valor más a la izquierda del negativo 3 funcionaría. Presionemos Enter. El puntaje Z del límite superior será 1,64. Ahora, digo puntaje Z porque vamos a establecer mu igual a 0, y sigma igual a 1. Si estos no fueran 0 y 1, entonces los límites superior e inferior serían valores de datos. Entonces, presionaremos Enter nuevamente. De nuevo, mu ya es 0. Presionaremos Enter nuevamente. Sigma ya es 1. Entonces, presionaremos Enter, hacia abajo para pegar, y presionaremos Enter al pegar y esto pega toda la información en la pantalla de inicio. Si nos desplazamos hacia el extremo izquierdo, observe cómo tenemos el comando CDF normal, luego el puntaje Z del límite inferior, el puntaje Z del límite superior, mu y sigma. Entonces, si presionamos Enter, esto nos dará el área a la izquierda de Z igual a 1,64, que también es la probabilidad de que Z sea menor que 1,64. Entonces, observe cómo nuestra probabilidad es aproximadamente 0.9495. Entonces, la probabilidad de que Z sea menor que 1,64 es aproximadamente 0.9495, o, como porcentaje, tendríamos aproximadamente el 94.95%. Espero que hayas encontrado esto útil.